Muy buenas tardes con todos. Me acaban de decir por el teléfono que empiece y me voy a permitir tomar unos minutos la palabra para darle a todos ustedes la bienvenida a este evento que responde o que intentará responder a la pregunta: ¿qué podemos hacer los y las comunicadores frente al racismo? Y bueno, la pregunta tiene una respuesta que tiene que ver con un primer paso que dice que hay que discutirlo. El Departamento de Comunicaciones, que me honro en encabezar, el Departamento Académico de Comunicaciones de la Pontificia Universidad Católica del Perú, recibe esta iniciativa. Nuestros profesores están demostrando en este tiempo de cuarentena, de pandemia, de ausencias y de presencias parciales, sus inquietudes, sus observaciones, sus planteamientos a través del Departamento de Comunicaciones. Y es ahora que esta iniciativa llega al puerto del departamento y espero que de aquí tenga una zarpada importante. Veo que hay en este momento 120 participantes, además de quienes están formando parte de la mesa del conversatorio. Estoy seguro que hay algunos docentes, vi por ahí a Lucho Olivera y algunos otros profesores del Departamento de Comunicaciones, que espero tengan ahora la posibilidad de participar, tomando en cuenta que este es un tema de imprescindible actualidad. El racismo ya no es solamente un asunto de discusión académica, sino un asunto que está en la vida de cada uno de nosotros, los peruanos, que somos racistas, sufrimos del racismo, esparcimos racismo, a veces inconscientemente en cada uno de nuestros actos. Yo me permití hacer esta intervención solo para presentar a Marco Avilés, que es quien va a moderar el conversatorio. Ustedes conocen muy bien a Marco. Marco es un estudioso del tema del racismo, pero sobre todo, como yo, como muchos de ustedes, un cholo especializado en la choledad. Y eso determina que su trabajo va a ser, estoy absolutamente seguro, superior con relación al tema que nos toca abordar. El panel, él se encargará de presentarlo. Yo quiero agradecerle al equipo del Departamento de Comunicaciones, también a quienes han hecho el esfuerzo por organizar este evento, y a Marco les contará cuáles y quiénes son los responsables. Y me despido abrigando la esperanza de que después de este conversatorio seamos menos racistas o anulemos el racismo de nuestros corazones. Muchas gracias y bienvenidos todos. Ya, ok, ahora sí, estaba silenciado. No, muchas gracias, Hugo, por la presentación y a la universidad por organizar esta actividad. Y si bien estamos todos como sufriendo de diferentes maneras la pandemia, ¿no? Algunos en casa, otros con la necesidad de salir por diferentes motivos, pero también hay un lado como interesante, ¿no? La tecnología nos está permitiendo conectarnos y hacer este tipo de conversaciones sobre, en particular sobre el racismo, que es algo de lo que se está discutiendo ahora, por lo menos en los medios de comunicación, en Latinoamérica en general, ¿no? Hay un interés, hay una curiosidad, hay un debate, una discusión, a veces con bastante ají, a veces con curiosidad muy como sincera, honesta, y para mí es como un honor estar ahora moderando esta mesa con tres personas que no solamente están investigando y profundizando en el tema, sino que tienen también como distintas experiencias sobre las cuales, bueno, distintas experiencias que nos van a ayudar a todos a poder como entender el racismo de diferentes ángulos, ¿no? Vamos a ver, entonces estamos ahora con Ana Lucía Mosquera, con Sharon González y Sofía Carrillo.
Ana Lucía es consultora, investigadora, es docente, universitaria, activista afroperuana, licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad San Martín y también es doble máster en Estudios Latinoamericanos y Estudios Afroamericanos por la Universidad del Sur de Florida. Su trabajo de investigación está enfocado en población afrodescendiente, diversidad, etnicidad y género en medios de comunicación. Ana Lucía además es bastante activa en LinkedIn, donde pueden revisar los artículos que está escribiendo, y ella tiene una tesis muy como iluminadora sobre la representación de lo negro en la performance del Negro Mama, ¿no? Este personaje de Jorge Benavides. Si pueden, tienen un tiempo de encontrar la tesis, está en internet. Tenemos también a Sharon González, licenciada en periodismo por la Católica, magíster en Ciencia Política y Estudios Latinoamericanos, con posgrado en Estudios de Género por la Universidad del Sur de la Florida también. En Estados Unidos, Sharon ha presidido la Asociación de Estudiantes Negros de Posgrado de la universidad, y en el Perú ha participado en la fundación de organizaciones como Macungu para el Desarrollo, el grupo impulsor AfroPUC, y Presencia y Palabra, Mujeres Afroperuanas, ¿no? En estos meses también hemos podido seguir a Sharon en entrevistas que ha estado dando en varios medios, ¿no? sobre el tema. Y finalmente Sofía Carrillo, afrofeminista, licenciada en periodismo, candidata a magíster también por la maestría de gerencia social de la Universidad Católica, es especialista en derechos sexuales y derechos reproductivos, activista con una larga trayectoria en la lucha contra la discriminación, el racismo y por los derechos de las mujeres. Sofía ha sido responsable de políticas públicas en la Secretaría Nacional de Juventud del Ministerio de Educación. También ha trabajado en el Ministerio de Salud, ha sido reconocida por el Ministerio de Justicia por su trabajo precisamente de activista, y ha sido también como parte de la campaña valiente de Amnistía Internacional. Sofía es conductora, ha sido conductora en TV Perú y ahora en Radio Nacional. Y bueno, estamos con este panel increíble. Las personas que están siguiéndonos van a tener oportunidad de hacer sus preguntas para que las participantes las panelistas puedan también responderlas. Y la manera como hemos estructurado esta conversación es en tres etapas. Vamos a tener como una primera ronda, y en esta primera ronda la pregunta que vamos a poner en la mesa es: ¿qué podemos hacer como comunicadores, como comunicadoras en la lucha antirracista? Y cómo las comunicaciones y los medios son espacios en los que se reproducen estereotipos y mensajes racistas, y por qué es importante hablar de estereotipos y cómo estos se relacionan con el racismo. Entonces, con esto yo me voy a quedar calladito para dejar paso a nuestras panelistas que van a desmenuzar este primer problema. Muchas gracias. Y empezamos con Ana Lucía. Hola, espero que estén todos muy bien. Hoy quiero saludar a Hugo, a Marco, a Sharon y a Sofía. Yo estoy muy contenta de compartir estos espacios con mis compañeras, mis hermanas afroperuanas, y poder dialogar, porque sé sobre todo de su trabajo y de lo mucho que tienen que decir. Y creo que es súper importante que hablemos de estas cosas, y además creo que es el momento preciso para hablarlas, teniendo en cuenta todo lo que ha venido pasando en las últimas semanas y cómo esto ha puesto en discusión también algunas cosas referentes al racismo y las reflexiones que tenemos que tener también dentro de nuestra práctica como comunicadores. Entonces, sobre la pregunta de Marco, creo que es importante entender cómo esto que ha sucedido, la muerte trágica de George Floyd, la conversación sobre el racismo y en la última semana el cambio de logo de Alicorp de ex negrita, cómo nos ayuda esto a tener o a pensar en la importancia de poder tener estas conversaciones sobre el impacto de nuestro rol como comunicadores y de las comunicaciones en la creación de lo que entendemos como imaginario, ¿no? En ese sentido, a mí me parece que es importante que como comunicadores entendamos la importancia o la relevancia de la representación y de cuál es este proceso mediante el cual nosotros construimos las representaciones, ¿no? A veces hablamos de los medios de comunicación, de la industria publicitaria o de las comunicaciones como si existieran o como si fueran una industria que existe por sí sola, como este espacio abstracto en el que no se interviene o no intervienen las personas.
pero creo que es importante entender que esta industria y que los medios de comunicación están conformados por personas, y en tanto están conformados por personas, pues seremos entonces nosotras las personas que con nuestros sesgos implícitos, con los estereotipos que tenemos en mente, con nuestra propia absorción del racismo como esta ideología transversal que se aplica en todas las etapas o en todas las capas de nuestra sociedad, pues también influiremos en la construcción de aquello que consideramos como diferente o que vemos como lo otro, ¿no? Creo que es importante sobre todo entender que los espacios como los medios de comunicación, la industria publicitaria o aquello que se deriva del trabajo de comunicaciones tiene una influencia en la manera en la que nosotros vemos el mundo y también entendemos el mundo, ¿no? Creo que hay que desmenuzar también estos procesos de construcción, entender a qué se relacionan estos procesos de construcción, y veamos también realmente qué estamos representando o qué entendemos como representación. Representación es una palabra que ha estado en la boca de todo el mundo durante estas últimas semanas en relación a los debates, en relación al cambio de la marca de negrita, y mucha gente ha hablado de la representación, de qué es o de qué no es, sin necesidad de ahondar un poco más en qué realmente implica, ¿no? Y aquí voy a traer a la discusión a Stuart Hall, que habla muchísimo sobre las representaciones y explica que la representación es el proceso mediante el cual utilizamos el lenguaje, los signos y las imágenes para producir sentido. En eso, o teniendo en cuenta esto, necesitamos pensar cómo producimos sentido en relación a qué producimos sentido y cómo manejamos estas imágenes que se ven en los medios de comunicación, ¿no? En ese sentido también hay que pensar en cómo construimos aquello que vemos como lo afroperuano y cómo esto está relacionado a los procesos de racialización que están muy asociados a las características físicas y a la exacerbación de las mismas, pero también está relacionado a cómo la racialización asigna características, asigna roles de personalidad, asigna valores, asigna una serie de constructos sobre estos cuerpos que son leídos como los cuerpos racializados, los cuerpos indígenas, los cuerpos afrodescendientes, ¿no? Finalmente creo que también es importante hablar sobre los estereotipos, que son algo que ha estado en discusión también en esta semana, ¿no? Y entender que los estereotipos son algo que hemos asumido como normal, como parte de nuestro proceso como decía Hugo, de absorber el racismo, de convivir con el racismo dentro de nosotros y dentro de nosotras, y entender el papel de los estereotipos en la construcción de imaginarios, pero también como operadores del racismo. Eso creo que nos lleva a nosotros a ver el racismo como un problema de múltiples dimensiones, también de múltiples causas, pero que también se manifiesta a través del lenguaje, a través de las bromas, a través de la construcción de personajes en medios de comunicación, en la publicidad, y sobre todo a través de los estereotipos, que son aquellos que estamos intentando debatir o desterrar de nuestra práctica como comunicadores. Eso creo que son mis ideas generales para este primer punto, y que creo que son aquellas cosas que tenemos que empezar a preguntarnos, ¿no? En mis trabajos, en algunos trabajos que he tenido asesoría sobre temas de diversidad, siempre me dicen, necesito que me expliques cosas, pero más que explicar cosas, creo que necesitamos empezar a preguntarnos cosas, porque uno puede recibir mucha información, pero si uno no hace realmente el trabajo de desmenuzar aquella información que recibe, de preguntarse cómo está interiorizando, cómo ha interiorizado estereotipos y prejuicios y cómo esto afecta a tu práctica, realmente no vamos a poder traspasar esta barrera mucho más superficial que está en la parte que se ve y que realmente nos necesita traspasarnos para poder mejorar nuestra práctica como comunicadores, ¿no? Eso creo que son algunas de las cosas que puedo ver de manera general. Ah, muchas gracias, Ana Lucía. Y como dices, sí, es importante la capacidad de preguntarnos en este momento, ¿no? En que parte de las discusiones en las redes tratan muchas veces de personas imponiendo contenido, ¿no? Me parece importante esto, ¿no? Esta capacidad de poner una pausa. Bueno, y ahora vamos a seguir con Sharon González, quien además está investigando sobre el análisis crítico del discurso de los medios peruanos y la inclusión y la representación política de las mujeres afroperuanas en el Congreso de la República, ¿no? También es otra dimensión vasta e interesante, ¿no?
tema de racismo y política, ¿no? Racismo y Congreso. Adelante, Sharon. Gracias, Marco, por la segunda introducción. Bueno, buenas tardes con todos y todas. Muy feliz de compartir el panel con Ana Lucía y con Sofía. Gracias, Hugo, por las palabras introductorias también. Y gracias a la PUC y al Departamento de Comunicaciones por organizar tal evento. Creo que Hugo ya lo dijo muy bien. Este es un espacio para empezar a incidir en nuestra propia universidad. Sin embargo, creo que eso también es muestra de un proceso a largo aliento que empezó hace algún tiempo, con iniciativas también de estudiantes y profesores. Así que yo agradezco y celebro el apoyo del departamento en esta agenda tan importante. Y bueno, mi respuesta respecto a esta pregunta, ¿qué podemos hacer como comunicadores en la lucha antirracista? La estructuro en tres etapas o conceptos, a partir de los cuales podemos entender un proceso de construcción de un comunicador antirracista, una comunicadora antirracista, tal vez. En mi investigación previa, como dijo Marco, no es mi investigación de ahora, es mi investigación previa sobre discursos sobre el racismo en los medios de comunicación, específicamente en la prensa escrita deportiva, hallé que una de las trabas para el rol de los y las comunicadores en el antirracismo es que no conocen qué es el racismo, niegan su existencia y tampoco entienden las consecuencias del mismo. Esto evidentemente no es una característica única de los comunicadores y comunicadoras. En general, los peruanos y peruanas no tenemos estos conceptos claros. Oímos frecuentemente hablar de eurodescendientes, racismo contra los blancos, racismo inverso, y juicios morales sobre los racistas como si esto fuera un problema individual. Dado el importante rol de las comunicaciones como vehículos de ideología, la formación de comunicadores en estos temas es clave. ¿Cuán diferentes serían los mensajes mediáticos si las y los comunicadores llevaran cursos sobre fenómenos sociales como el racismo, la xenofobia, el sexismo, la homofobia, la transfobia, entre otros fenómenos violentos en nuestra sociedad? Una vez que aprendemos que el racismo existe y cómo funciona, podemos también reconocer nuestro rol en el asunto. Debido a la larga tradición histórica de racismo en nuestras sociedades, nuestra labor como comunicadores en la lucha antirracista es parte de un proceso continuo de autocrítica. Al colonialismo le costó años, si no siglos, construir y afianzar el sistema en el que vivimos. Nos va a tomar también tiempo de construirlo y que Creo que tu audio, Sharon, se apagó. Sharon, tu audio se apagó. El audio, Sharon, se apagó. Creo que no nos está escuchando. Y he observado. ¿Hola? Ahora sí. Ahora sí. Sí. Ya, ¿dónde se quedaron? Creo que 30 segundos antes, cuando moviste la cámara ahí. yo sí registré el momento en el que te quedaste. Estábamos hablando de la forma en la que debemos luchar también contra las otras formas de exclusión. ¿Ya? Sí. Ok. Bueno, entonces, como decía, una vez que aprendemos que el racismo existe y cómo funciona, podemos también reconocer nuestro rol en el asunto, ¿no? Y bueno, es importante notar que debido a la larga tradición histórica de racismo en nuestras sociedades, nuestra labor como comunicadores en la lucha antirracista es parte de un proceso continuo de autocrítica. Tengamos en cuenta que al colonialismo le costó años, y no siglos, construir y afianzar el sistema en que vivimos. Así que nos va a tomar también tiempo de construirlo y crear uno nuevo. Algunas preguntas claves para el reconocimiento, que sería otra etapa en este proceso de construir comunicadores y comunicadoras, o deconstruirnos como comunicadores y comunicadoras antirracistas, es preguntarnos, ¿qué saben las y los comunicadores sobre raza, racismo y discriminación racial?
¿Cómo podemos dejar de hacer algo si ni siquiera sabemos cuándo estamos reproduciendo estereotipos y discursos racistas? Que son ideas básicas y en las que ocurrimos casi de forma automática, y eso lo haré un poco luego. En mi caso, desde mi investigación, he observado dos procesos en que los medios y los comunicadores incurren para representar a poblaciones diversas, en este caso específicamente población afrodescendiente. La deshumanización y la racialización. La deshumanización consiste en despojar a ciertos cuerpos de aquellas cualidades que les distinguen como seres humanos y humanas. Esto se logra mediante la comparación de estos cuerpos con objetos o animales. Entonces, en la prensa escrita deportiva, mono, bestia o aceituna son algunas de las palabras usadas para referirse a deportistas afrodescendientes. La racialización, por otro lado, se trata de asignar razas y categorías raciales a los cuerpos humanos. Las categorías como negro, sambo, mulato, son resultado de un proceso continuo que inició en la colonia y hoy tiene expresiones en el cotidiano, incluso en el lenguaje de las personas racializadas para referirse a sus propias identidades. Quiero que quede claro que no existe un vínculo inherente entre las características físicas y las categorías raciales. Ese vínculo es creado mediante y a través de la racialización. En ese sentido, cabe preguntarnos si nuestros productos comunicacionales hacen uso de alguno de estos procesos. ¿Es necesario o pertinente utilizar etiquetas raciales? ¿Decir que alguien es negro o negra aporta información crucial para nuestro contenido? ¿En qué medida nuestros mensajes aluden comparaciones entre humanos y objetos o animales debido a sus características físicas? Estas son solo algunas preguntas para abrir la reflexión. Una opción por la que algunas marcas y medios han optado es la inclusión simbólica o tokenista. Esta pretende representar diversidad y termina opacando la cuestión de fondo. Tener la típica imagen Benetton con personas con rasgos físicos diversos nos impide ver que en el fondo estas personas coexisten en una sociedad que les trata diferente en razón de esos mismos rasgos físicos que estas imágenes pretenden valorar. El racismo no se elimina mediante mera representación, sino con la desnaturalización de estereotipos. Para eso basta con empezar a representar a los peruanos, performando diversas actividades más allá de los roles tradicionales y estereotípicos. Las imágenes diversas no son suficientes. Esas imágenes deben ir acompañadas de la resignificación de los cuerpos, es decir, quebrar el vínculo de equivalencia entre negra y cocinera, o negro y futbolista. Por muy orgullosos y orgullosas que estemos de nuestros cocineros, cocineras y futbolistas afroperuanos, estas representaciones no contribuyen a deconstruir estereotipos y construir una sociedad mejor. Gracias, Sharon. Has como tocado o has hecho esta conexión, has abierto más bien como una puerta, ¿no? La del deporte, ¿no? El fútbol, donde, como bien dices, abundan estas conexiones entre personas y animales, ¿no? Esta animalización de la que hablas. Bueno, hablando de medios de comunicación, periodismo, Sofía tiene una experiencia amplia haciendo periodismo y me gustaría como aprovechar un poco toda esta experiencia para que desde ese lado Sofía nos pueda también como ayudar a entender, a respondernos esta pregunta, ¿no? Inicial. Muchas gracias, Marco. Gracias a la universidad por la invitación, a todas y todos que nos están escuchando y viendo. Para mí es un gusto poder compartir con compañeras afroperuanas. Esto podría haber resultado un sueño en algún momento durante la niñez y la adolescencia, que haya comunicadoras y periodistas afroperuanas. Y eso me hace arrancar desde allí, desde la experiencia y también desde lo que puedo aportar como periodista, ¿no? Creo que es importantísimo, primero, que pensemos nuevamente desde las formas de colonización que se dieron en América. Es necesario volver al pasado para entender lo que está ocurriendo en este momento. Necesitamos analizar de qué forma vemos al mundo y cómo nos vemos a nosotras y a nosotros mismos. Quisiera poner unos puntos que me parecen claves para entrar a responder cómo desde la comunicación contribuimos o no a la no discriminación y a la eliminación del racismo. Primero,
aunque parezca obvio, es importante volver a enfatizar en la necesidad de colocar de manera explícita en el tapete que el racismo es una ideología que tiene distintas manifestaciones y que además hemos naturalizado perversamente, que no es para nada invisible, como muchas y muchos dicen, e incluso nosotros lo hemos dicho, sino que para quienes estamos precisamente en estos grupos y pueblos racializados, es constante, es presente y es explícito. En los distintos escenarios, llámese ámbitos personales, familiares, laborales, en todos los espacios. Es importante también traer a colación como segundo punto la colonialidad del poder, que es un producto, según lo que explicaba Aníbal Quijano, y 500 años después podemos ver que sigue impactando ese producto, que a su vez plantea cómo la idea de raza es necesaria para analizar la desigualdad de nuestra sociedad, no entendiendo raza, obviamente, como nació a nivel de concepto, planteando diferencias biológicas entre las personas y a partir de ello superioridad e inferioridad, pero sí como una categoría de análisis que nos permite entender cómo nosotras y nosotros hemos estructurado nuestra sociedad. Y allí vamos a entender también cómo se establecen las jerarquías de poder. Todos y todas vivimos entonces en un sistema racista, desigual, machista, sexista, homofóbico, transfóbico, lesbofóbico. Y las y los periodistas y los comunicadores estamos totalmente adentro. Ahora la pregunta sería, ¿en qué medida estamos dispuestos y dispuestas a resistir, a contestar, a cuestionar? O nos salimos porque no lo soportamos, o nos votan porque no nos soportan, hablando de los medios de comunicación. O permanecemos hasta que sea posible y siempre y cuando no haya, obviamente, una incoherencia con lo que uno propone, o simplemente estamos adentro y nos amoldamos a lo que nos pide inicialmente y también de manera permanente el sistema. Creo que eso hace complejo el hecho de que los periodistas y las comunicadoras y los comunicadores estén realmente participando de manera activa en esta lucha contra el racismo. Porque como ya lo dijo Angela Davis, no es suficiente no ser racista. Hay que ser antirracista. Y los periodistas y los comunicadores estaríamos, y digo en condicional porque también es una apuesta personal, y además de profesional, en la obligación de ser antirracista. Y en este punto me parece importante que nosotras y nosotros podemos primero identificarnos como agentes de cambio en la construcción de una sociedad más igualitaria y sin discriminación. Pero para hacerlo, requerimos cambiar también actitudes y prácticas a nivel más personal. Por eso es tan difícil hacerlo. No en vano el 8% de los peruanos encuestados en la primera encuesta nacional de percepciones y actitudes de la diversidad cultural y discriminación racial del 2017 que hizo el Ministerio de Cultura, se reconoce como racista o muy racista, el 8%. Pero cuando se le pregunta si los peruanos son racistas, llegamos a un 53%. Es decir, sabemos que el proyecto está por allí, pero no nos queremos hacer cargo. ¿Y por qué no nos hacemos cargo? Porque tiene costos personales y costos incluso profesionales. Y aquí también entra a tallar cómo nosotros como comunicadores, como periodistas, podemos y debemos hacer tanto a nivel personal como en el plano público y profesional estos cambios. Los peruanos y las peruanas no dimensionamos, desde mi perspectiva, el racismo y la discriminación racial como graves o que afectan a nuestras vidas. Necesitamos que el racismo y la discriminación racial sean comprendidas como peligrosas
y peligrosos para cambiar nuestra actitud y cuestionar el sistema. Necesitamos trabajar en la percepción de las consecuencias en cada uno de nosotros, pero también es preciso que mejoren las valoraciones sociales que se tienen con respecto a las prácticas racistas. Y allí viene nuevamente la responsabilidad de los medios de comunicación y de los periodistas. Como quizás tomando elementos de esta teoría de la acción razonada, nosotros logramos que haya una percepción mucho más clara sobre el peligro del racismo y las consecuencias del racismo, y además consideramos que es, digamos, sancionado socialmente, lo cual motivaría que los cambios se den y que los periodistas obviamente podamos participar en ese cambio. Es decir, los periodistas debemos trabajar en la percepción de las consecuencias y en la valoración social del racismo. Y aquí, nuevamente, hablando de las comunicaciones, debemos plantearnos cómo hay un modelo comunicativo relacional, es decir, antes, muchísimo antes, nos enseñaban emisor, receptor, y a veces se quedaba allí. Sabemos que esto no es así. Sabemos que hay un diálogo permanente, hay un modelo comunicativo relacional. Entonces, no nos podemos quitar responsabilidad en cómo en el momento estamos planteando el tema en nuestra sociedad. Es sumamente importante hablar de una comunicación antirracista, y para eso debemos tener una escucha activa con cada uno de los actores de la sociedad. Y aquí, nuevamente, hablando ya de la práctica periodística, cómo los comunicadores, por ejemplo, recurrimos a precisamente los protagonistas de los pueblos históricamente discriminados, cómo los reconocemos o no como fuentes de información, a los pueblos indígenas, a los pueblos afrodescendientes, cuándo hablamos con ellos, cuándo son noticia, cuándo realmente están incorporadas en la agenda de la información. Entonces, entendiendo que la comunicación no solamente es información, es publicidad y es marketing, sino también son percepciones, son diálogos, son representaciones de estereotipos, es importante que nosotros analicemos todo el proceso de la comunicación. Los medios de comunicación tienen un papel sumamente importante en la opinión pública y en la formación de la ciudadanía. Y para cerrar esta introducción, señalar que se han hecho reiteradas observaciones en torno a los medios de comunicación. Ya hace prácticamente 10 años hubo un observatorio afroperuano donde se hizo un análisis de la información y de cómo nosotras y nosotros éramos presentados en los medios de comunicación, y en particular en la prensa deportiva. Entonces, como bien señaló Charún, hay una intersección de varias opresiones cuando hablamos de los afrodescendientes. Estamos hablando de racismo, estamos hablando de sexismo, estamos hablando de clasismo. Entonces, hablar de racismo no puede plantearse de manera aislada, sino tenemos que interseccionar todos estos componentes que finalmente resultan en lo que presentamos a través de los medios de comunicación. Entonces, con esa introducción me quedo. Muchas gracias, Sofía. Y sí, qué importante esto de empezar o de plantear el problema como parte de un sistema, ¿no? Como parte de un sistema de pensamiento, de ideas, que se conecta a lo que muy bien recordabas, ¿no? El colonialismo, ¿no? De manera que también las personas no nos sintamos solamente como mal al reconocer nuestro racismo como de la manera como si estuviéramos enfermos, ¿no? Sino más bien es un mal como compartido, ¿no? Y hablabas de las sanciones, de la educación también, es algo que lo que estamos todos más o menos como hablando, educación, y también me preguntaba si, bueno, más adelante podemos verlo, ¿no? Si es que también se podría hacer como
algún tipo de reconocimiento, de un sistema como de bonificación, de premio al antirracismo, a las actitudes cívicas, ¿no? De manera como similar a cuando aplaudimos, por ejemplo, a la persona que encontró una billetera con, no sé, 1.000 soles adentro y lo devolvió, ¿no? Podemos llegar a un sistema en algún momento donde premiemos este tipo de actitudes desde los ciudadanos hasta las empresas. Son algunas ideas que están surgiendo por ahí. Quiero recordarle a los participantes que pueden mandarnos sus preguntas por el chat, por favor. Y vamos a pasar ahora a la segunda ronda, una segunda ronda de intervenciones, donde vamos a ver, vamos a hablar sobre el racismo en el Perú y sus manifestaciones, y también intentar ver de qué se trata esta conexión entre el movimiento Black Lives Matter, ¿no? Que estamos viendo a través de los medios de comunicación, y el Perú, ¿no? Esto que señalan muchas personas, ¿no? Compartimos el hashtag Black Lives Matter, ¿no? Apoyando esta lucha en Estados Unidos, sin embargo en el Perú reproducimos la discriminación, ¿no? O las actitudes racistas. Entonces, ¿por qué ocurre esto, ¿no? Y de qué manera podemos hacer como un poco de sentido de todo esto. Entonces, vamos otra vez con Ana Lucía. Yo honestamente estoy muy contenta de poder escuchar las apreciaciones tanto de Sharon como de Sofía. Creo que es muy importante lo que ellas han mencionado, y también quisiera hablar de lo importante que es, como dice Sharon, que entendamos qué es racismo, ¿no? Y esto tiene todo que ver con lo que ha pasado en las últimas semanas y cómo hemos popularizado este término, este hashtag y estas acciones en redes sociales, ¿no? Lo primero, como bien decía Sharon y como bien decía Sofía, es educarnos en el racismo, entender que el racismo tiene múltiples manifestaciones, y además entender cómo el racismo se manifiesta en un país como nuestro país. Lo primero que hay que reconocer cuando hablamos de racismo es, como bien decías, Marco, este tema de poder mirar el racismo como algo que existe como parte de una estructura, ¿no? Como el Perú ha sido construido tomando como base también el racismo, y la idea de peruanidad que hemos construido, o la idea de nación que hemos construido, responde a muchas veces a una lógica que reproduce el racismo como tal, ¿no? En ese sentido, creo que es importante preguntarnos sobre todo cómo vemos el racismo en un país aparentemente mestizo. Y ya lo decías bien, Marco, hace algunos días en un post, me parece, donde reflexionabas un poco de este tema que nos ayuda a entender cómo se entiende o cómo podemos empezar a pensar en el racismo en un país que es aparentemente mestizo, ¿no? Sobre todo utilizando este mito del mestizaje, que muchas veces se utiliza para diluir, para dilatar o para deslegitimar todas las conversaciones que estamos empezando a proponer y que muchas de nosotras hemos propuesto hace muchísimos años sobre el racismo, sobre sus impactos y sobre todo cómo el racismo funciona como un sistema para que genera desigualdades y que genera experiencias de vida diferenciadas en base a los resultados del proceso de racialización que bien había explicado Sharon en la intervención anterior, ¿no? Entonces, es importante repensar realmente en este país y en esta idea del mestizaje como una idea que se ha venido utilizando desde hace muchísimos años para intentar deslegitimar primero la intención de algunos grupos de poder autoidentificarse en relación a su ancestralidad, a su cultura, a sus costumbres particulares, y segundo también para deslegitimar estas ideas de que en el Perú y en muchos otros países, pero especialmente en el Perú, la manera en la cual te ves afecta de manera significativa tu trayectoria de vida, que además está muy relacionada o tiene todo que ver con la función que cumple el racismo en el establecimiento de jerarquías en la sociedad. Entonces, eso me parece importante también para hablar de cosas como estos términos que hemos utilizado y normalizado, que hemos interiorizado dentro de nosotros y de nosotras, y que tienen que ver con el hecho de que todos somos peruanos, de que necesitamos estar unidos, y en el caso de que alguien hable de racismo esté intentando generar desunión. O también esta cosa tan problemática de decir, yo no veo el color de tu piel. Y como no veo el color de tu piel, tampoco veo los problemas que te afectan, no veo cómo tu color de piel genera experiencias diferenciadas de vida, y cómo esto finalmente nos termina alejando más que acercando como peruanos y como
afroperuanas en tanto no tenemos las mismas experiencias de vida y estamos expuestos a distintos niveles de violencia en base a los procesos de racialización que nos afectan. ¿Por qué digo todo esto? Porque me parece que cuando las personas entienden o discuten sobre el racismo a partir de lo que pasa en Estados Unidos, lo que tenemos es una distancia abismal cuando realmente lo que pasa en Estados Unidos y lo que también pasa aquí con el perfilamiento racial y el tratamiento de los afroperuanos por parte de las fuerzas policiales son como la punta de una pirámide o de un sinnúmero de manifestaciones que también tienen que ver con el racismo. Entonces, no podemos esperar a que empiecen a matar afroperuanos, a que empiecen a matar indígenas, que de hecho se han visto muchos casos en los que la policía ha tratado, ha violentado y ha tratado de manera injusta a la población indígena, pero no tenemos que esperar que pasen esas cosas. No tenemos que esperar que muera una persona afrodescendiente, no tenemos que esperar que mueran los pueblos indígenas para empezar a reconocer que el racismo existe, sino que creo que es necesario que entendamos que esto al final es como el final de un proceso sumamente extenso y que tiene muchísimas manifestaciones en la vida de las personas racializadas. Entonces, creo que es importante primero entender eso, y segundo, entender que tenemos que pasar la barrera del activismo performativo. ¿A qué me refiero con el activismo performativo? Aquel activismo en el que decimos, esto está pasando, me da mucha pena o me parece sumamente terrible que esté pasando esto, voy a ver qué es lo que puedo hacer y entonces voy a poner el hashtag, voy a poner la foto, voy a decir que estoy en contra del racismo y no voy a interiorizar estos procesos de reflexión que tengo que tener sobre lo que está pasando a mi alrededor. Creo que en el Perú ha habido, y en otras partes también, muchos procesos o muchas manifestaciones del activismo performativo, de un activismo antirracista que no traspasa la barrera del hashtag, que no traspasa la barrera de la foto, y también ha habido por parte de muchas empresas lo que se conoce como woke washing, que es esta tendencia a colocar la diversidad, como decía Sharon, a trabajar en base al tokenismo, de colocar una persona afro, una persona indígena, una persona que se vea distinta a lo hegemónico para decir que tenemos diversidad, o que se genera también con estas acciones como la de Alicorp en cambiar un logo para generar diversidad, pero que no realmente traspasan esa barrera y se insertan como algo que debe empezar o priorizar procesos de reflexión al interior de las organizaciones y al interior de las marcas, ¿no? Yo siempre hablo en mis columnas también sobre utilizar la diversidad como una tendencia, que finalmente que creo que nos debe llevar a la reflexión de la diversidad no como tendencia, sino como algo que debemos aplicar, porque además forma parte de quienes somos. Yo creo que es importante entender la diversidad como aquello que hace al Perú y hace al mundo lo que es. Pero principalmente al Perú, porque el Perú se jacta mucho de ser diverso, pero esta diversidad solamente se utiliza para cuestiones folclóricas o cuestiones comerciales, pero no realmente para dialogar de igual a igual con las personas que pueden ser diferentes a nosotros y a nosotras, y poder repensar también cómo el racismo les afecta. Y finalmente creo que hay que asumir, como ya había dicho Sofía, una posición muy activa en el antirracismo, que supone comprometernos, no solamente pensar que el antirracismo es la lucha de quienes sufrimos el racismo, o solamente es la lucha de las personas racializadas. Creo que toda la sociedad se beneficiaría de un espacio en el que todas las personas podamos dialogar desde nuestras diferencias y desde la aceptación de nuestras diferencias para poder encontrar maneras en las cuales poder derribar o empezar a siquiera conversar sobre cómo el racismo nos impacta de manera diferenciada y cómo el racismo también crea desventajas que nos generan en algunos casos privilegios en base a la opresión de las demás personas. Eso creo que es importante pensar, sobre todo ahora que estamos con el chipcito de poner hashtags y poner imágenes, que creo que nos pueden ayudar a poder traspasar esta barrera y tener realmente conversaciones críticas. Muchas gracias, Ana Lucía. Y sí, bueno, has tocado como varios puntos, ¿no? El mito del mestizaje, ¿no? Los límites de la diversidad, ¿no? A veces la diversidad como una celebración de lo cultural, lo folclórico, la gastronomía, pero no podemos ver o nos cuesta ver la diversidad más en términos políticos, de representación política, de acceso al poder, a comunidades no representadas, ¿no? Ahí hay como hay algo que no termina de cuadrar todavía. Y también esto de recordar, sí, que ha habido una discusión antirracista muchísimo antes del Black Lives Matter en América Latina y en el Perú también, ¿no?
pero quizás sí, más bien es este fenómeno que estamos sintiendo, un poco es algo más relacionado con los medios y con la manera como los medios están abriendo cierto espacio para poder dialogar del tema, ¿no? Ahora, bueno, me gustaría como darle paso a Sharon para seguir hablando de esta pregunta, ¿no? Gracias. Gracias por sus intervenciones también, Sofía y Ana Lucía. Creo que hay bastante que pensar, repensar y volver a pensar. Respecto a la pregunta, ¿por qué nos sumamos a Black Lives Matter, pero reproducimos prácticas discriminatorias y racistas en nuestro país? Bueno, en realidad puedes reemplazar Black Lives Matter por cualquier otro evento histórico racista y los peruanos tenemos reacciones parecidas, ¿no? Nos indignamos mucho por aquellos episodios racistas fuera del Perú, pero respecto al racismo que tenemos en nuestro día a día, lo damos por sentado, no lo cuestionamos. Entonces, mi primera observación es que, bueno, es más fácil ver los errores morales de fuera, ¿no? Si es que asumimos el racismo como un problema moral, que bueno, lo podemos discutir más luego. Y también porque Estados Unidos siempre ha sido considerado, dentro del Perú, un caso paradigmático de racismo. El racismo peruano suele entenderse así, en comparación con otros casos, como el antisemitismo en Alemania o la segregación racial en Estados Unidos y Sudáfrica. En estos términos, el caso del racismo peruano fue construido discursivamente como un racismo mínimo o nulo, ¿no? Siempre si lo comparas, pues el racismo peruano no es nada. Para eso les invito a revisar la investigación de Susan Oboler, que entrevistó a personas respecto a este tema en particular. Este estudio es de 1996, pero no deja de asombrar su actualidad, porque vemos un fenómeno parecido con el Black Lives Matter. Y bueno, eso es parte de lo que tenemos que repensar, la continuidad del racismo en nuestra historia. En esto tiene mucho que ver el mestizaje, en la forma como percibimos el racismo, y es algo que ya se mencionó antes también. A diferencia de otras colonias europeas en las Américas, las colonias españolas permitieron las uniones entre grupos diversos o interraciales, nuevamente las comillas. Esto originó una autopercepción de la sociedad como fluida, con categorías raciales menos rígidas que en otros territorios. De ahí la idea que todos conocemos con el Perú, que no tiene de inca, tiene de mandinga. Entonces quiero hacer énfasis en esto. Tal vez sea cierto, o es cierto, que todos los peruanos y peruanas somos mestizos. Eso no impide que algunos cuerpos sean racializados en torno a sus características físicas. El mestizaje no ha borrado la diversidad en nuestra sociedad. Cuando nos enfocamos en el carácter transnacional del racismo, podemos también caer en la trampa de comparar y considerar nuestras expresiones de racismo como menos malas que otras. Esto es muy peligroso y luego repercute en la postergación del racismo en la agenda pública, que es lo que hemos visto en los últimos años, bueno, siempre. En nuestro país, como en otros países de la región, hay una estrecha relación entre condiciones de vida y pertenencia a grupos étnicos raciales. Las personas racializadas viven en situación de desigualdad expresada en pobreza monetaria, falta de acceso a la educación y falta de acceso a la salud, por ejemplo. Entonces la pregunta es, ¿cómo se relaciona todo esto con las comunicaciones? Y es algo que Sofía y Ana Lucía, incluso Marco, ya han mencionado, ¿no? A mí me gusta, particularmente a mí me gusta entender la relación entre medios y sociedad como una relación dialéctica. Es decir, los medios se alimentan y proyectan aquellos discursos disponibles en la sociedad, y la sociedad ve sus ideologías reforzadas mediante los medios de comunicación. Entonces es una relación de ida y vuelta. Este ciclo puede parecer pesimista, porque si es que los medios proyectan lo que está en la sociedad y la sociedad se nutre de los medios, pues ¿cómo cambiamos esto? Los estudios sobre racismo y medios de comunicación, sin embargo, demuestran que los medios son también clave para romper este ciclo. Entonces es más fácil hacer incidencia en una industria, en personas que podemos identificar con agencia, que en un sistema por completo. El racismo no se va a eliminar de un día para otro, eso es verdad, ya lo dije antes, tomó mucho tiempo y esfuerzo instaurarlo. Y cambiar el nombre de los productos, como ha sido el debate en los últimos días, es algo que Ana Lucía también mencionó, eso es parte del cambio, pero no es el cambio. De forma parecida, no podemos hablar de estereotipos sin hablar de lenguaje y etiquetas o categorías raciales. Esto se aplica en general sobre todas las poblaciones racializadas en el país, no es exclusivo
de la población afrodescendiente, o las poblaciones afrodescendientes. Negro, negra, sambo, samba, mulato, mulata, cholo, chola, indio, india, y la lista puede seguir, todos conocemos esta lista de categorías muy bien, son parte de nuestro lenguaje cotidiano y nuestro sentido común. Por la relación dialéctica entre medios y sociedad que ya expliqué, los medios también las utilizan. Y se preguntarán por qué hay que cambiarlas, cuál es el problema con ellas. Bueno, porque en nuestra sociedad, por coincidencia, aquellas poblaciones estereotipadas de cierta forma también enfrentan condiciones desiguales. El vínculo tal vez no sea explícito para algunos o algunas, y por eso aquí comparto algunos datos sobre la población afroperuana y espero que puedan ver mi pantalla. Entonces, como ya lo habían dicho muy bien Sofía y Ana Lucía, el racismo es un fenómeno estructural. Y aquello que vemos en la televisión, aquello que vemos en la publicidad, aquello que vemos en la prensa, es más que una parte del problema, ¿no? Es una de las partes más visibles. Sin embargo, por debajo tenemos otras desigualdades estructurales, como ya lo mencionó Marco, el acceso a puestos de toma de decisión política es una de estas grandes expresiones, que son menos visibles o pasan más desapercibidas. Respecto a los afrodescendientes en el Perú, encuestas recientes muestran, por ejemplo, bueno, para empezar, representamos casi el 4% de la población peruana, el 27.5% vive en pobreza económica, 6% de nosotros no sabe leer ni escribir, el 11.5% de mujeres alcanza educación superior universitaria. Y respecto a las ocupaciones en las cuales nos desempeñamos, la gran mayoría se encuentra en ocupaciones elementales, de servicios, obreros, operadores de maquinarias y agricultores. Los y las afroperuanas en puestos de administración pública, administrativos, científicos o intelectuales son porcentajes mucho menores. Entonces, aquí no hay una jerarquía necesariamente de ocupaciones, sino más bien visibilizar cómo los estereotipos en realidad repercuten luego en cómo entendemos y cómo vemos la sociedad de forma material. Tengo un minuto. Entonces, lo que nos toca como comunicadores y comunicadoras es ver el vínculo, y eso yo no creo que vamos a poder resolverlo hoy, aquí, en 1 hora y media o 2 horas de conversatorio, pero sí los invito a comprometerse a entender el vínculo entre estas representaciones estereotípicas y estas desigualdades estructurales. ¿No? Muchas gracias. Muchas gracias, Sharon. Y qué importante lo que has dicho, ¿no? Ver la conexión entre estas disparidades, diferencias y las representaciones en la publicidad, en la televisión de las comunidades como la afroperuana o la indígena, ¿no? Hay una conexión y quisiera añadir, quizás se pueda abordar esto en la tercera parte, también cómo incorporamos o no incorporamos la historia de nuestro país en nuestras conversaciones sobre el racismo, porque a veces parece que olvidáramos que el Perú ha sido un país activamente esclavista, ¿no? Ya incluso como república, ¿no? Al igual que gran parte de Latinoamérica, ¿no? La esclavitud en Brasil se abolió ya al filo del siglo XX, por ejemplo, ¿no? Y a veces me parece que esta conexión no la estamos haciendo. Vamos a pasar a la tercera y última parte de la... ¡Ay, perdón! Perdón. Sofía, por favor, discúlpame. Sí. El Black Lives Matter y el Perú, ¿no? ¿Qué hacemos? ¿Qué está pasando? Como decía Ana Lucía, ¿no? La barrera del hashtag, ¿no? ¿Cuántas cosas podemos decir sobre esto? Bueno, yo lo que creo es que
nos quedamos en lo performático porque no hacemos reflexiones profundas del racismo y lo que implica, ¿no? Porque nos quedamos en lo que nos impacta en el momento y no vamos más allá. Y nuevamente voy a la necesidad de cuestionar las relaciones de poder que están marcadas por la raza, por el género, por la clase. Y en ese sentido, también es necesario señalar que no es fácil sostener una postura antirracista, no porque no hayan argumentos objetivos, sino porque finalmente estas normas subjetivas que hacía mención en mi primera intervención prevalecen en el momento en el cual nosotros decidimos o no plantear un rechazo y una acción concreta en contra del racismo. Tiene que ver mucho lo que ha sucedido en las últimas semanas para que también entendamos lo que somos como sociedad. Es decir, tenemos un día que nos indignamos por el crimen de odio racista cometido contra George Floyd, y al día siguiente tenemos casi la misma indignación porque nos cambiaron el término de negrita, ¿no? Con situaciones totalmente opuestas o con mensajes supuestamente opuestos. Y aquí digo supuestamente porque en este dimensionar el racismo como un problema que nos afecta a pueblos indígenas, andinos, amazónicos y afrodescendientes, no encontramos o no queremos encontrar desde los distintos espacios las razones por las cuales hay que eliminarlo. Y hablamos desde los medios de comunicación y hablamos desde los otros espacios. Por ejemplo, ha sido una constante tener sendos reportajes en contra del racismo y seguir la programación del medio de comunicación donde se presentaba un blackface o donde había un comentario totalmente racista y discriminatorio. ¿Por qué? Porque no se está abordando la estructura, porque nosotros cuando hablamos de los medios de comunicación no estamos necesariamente entendiendo que estos tienen que hacer de manera urgente un cuestionamiento también de sus privilegios. Tenemos que analizar cómo están compuestas nuestras salas de redacción, nuestros canales de televisión, los medios de radio. ¿Dónde estamos los afrodescendientes o dónde no estamos los afrodescendientes? ¿No? Y cómo somos o no reconocidos incluso en el ámbito de las comunicaciones. Y aquí sí me atrevo a dar una experiencia o muchas experiencias personales desde mi presentación como periodista afroperuana. Es decir periodista afroperuana todavía sigue siendo, ¿no?, motivo de crítica, de burla, de ridiculización y de ofensa para el resto. Es mucho más fácil que ellos y ellas me puedan decir con total tranquilidad negra o negrita de cariño, entre comillas, pero no me pueden permitir presentarme como una periodista afroperuana. Entonces, nuevamente, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de poder, estamos hablando de necesidad de invisibilización, estamos hablando de que no estamos dimensionando la necesidad de los cambios o simplemente no los queremos hacer. Y esto no es fácil y lo tengo que compartir de esa manera considerando que nuestro público son periodistas y comunicadores, y si hay periodistas afrodescendientes seguramente también van a entenderlo, y periodistas indígenas también. No es gratuito que yo como periodista afrodescendiente entrando a uno de los medios de comunicación donde he estado, y me ha pasado más de una vez, la primera pregunta que me hagan es si me pueden decir negra en una reunión de trabajo, en un medio de comunicación. Ojo, y aquí estamos hablando de medios de comunicación que obviamente plantean mensajes que dan, se supone, orientaciones al cambio. Entonces, nuevamente, ¿de qué estamos hablando? Sinceramente,
y no quiero ser pesimista, me parece que es necesario hacer mucho más énfasis en el trabajo desde las aulas, desde la academia, desde la universidad, porque es la única manera que podamos garantizar que quienes ingresen a los medios de comunicación tengan la posibilidad de cuestionar lo que en estos momentos esté. Y soy un poco incrédula ya a estas alturas, luego de tantos años de luchar pública y privadamente en esto, de la regulación o de la autorregulación, sobre todo de la autorregulación de los medios de comunicación, porque sí es lamentablemente cierto que en este juego dialéctico que hacía referencia a Charum, sí la demanda del público no está orientada precisamente a cuestionar estos patrones racistas, sexistas y discriminatorios, lamentablemente los medios de comunicación no asumen que es necesario hacerlo. Por eso me parece urgente que nosotras y nosotros podamos plantear los cambios desde incluso la presión que se pueda dar a nivel de la publicidad y de las marcas anunciantes en torno al consumo o no consumo de las mismas, si están publicitando un espacio con contenido racista, por ejemplo. Creo que por allí debe ir el camino y por allí debería plantearse alguna estrategia que permita que los contenidos se alejen de toda esta carga discriminatoria que se ha señalado. Ya hace algunos años, más de 10 años, en su momento una organización afroperuana, Lundú, hizo algunos trabajos con los anunciantes, pero bueno, esto no ha sido sostenible porque obviamente se requiere un trabajo mucho más continuo y una plataforma que permita responder a la altura de las circunstancias, considerando todo lo que esto implica, ¿no? Entonces, por allí creo que esto va a quedar en lo performático si nosotros no apuntamos a transformaciones estructurales cuando hablamos de un racismo estructural, además del racismo simbólico, ¿no? Muchas gracias, Sofía. Y luego lo que dijiste al inicio, ¿no? De acciones concretas sobre el racismo y sobre esta como imposibilidad o esa falsa posición de asumirse no racista, ¿no? Pero ya, digamos, si pensamos en medios de comunicación, ¿cómo es un medio de comunicación no racista? Pues es un medio que no ejerce acciones concretas, ¿no? Para enfrentar el racismo, es decir, no hace nada, ¿no? Entonces, podríamos imaginar medios antirracistas con acciones concretas, con departamentos o con funcionarios dentro de los medios que estén monitoreando y planteando cambios. Es una pregunta que podemos quizás tocar más adelante. Bueno, vamos a pasar a la última ronda y sí, si las personas participantes pueden seguir dejando sus preguntas, pues va a ser genial. Hablando de coronavirus, ¿no? De la pandemia que nos envuelve, que nos reta, podemos pensar la pandemia, ¿no? Como también, de cierta manera, como una oportunidad para repensar y erradicar prácticas racistas o para dejar de reproducirlas, ¿no? Es la pandemia como un marco que podemos aprovechar para este trabajo reflexivo y de acción contra el racismo. Vamos entonces con Ana Lucía. Bueno, yo creo que sí, pero también no. Creo que es una pregunta bastante compleja. Creo que hay muchísimo que hablar cuando hablamos de las pandemias y una época además marcada por estos sucesos. Creo, principalmente ya tomando un poco lo que decía Sofía también de cómo se aborda el tema del racismo en medios de comunicación, cuál es nuestro deber, que el hecho de que estemos todos confinados en nuestras casas ha hecho que de pronto el tema del racismo a partir de la trágica muerte de George Floyd se ponga un poco más también en contexto. Creo, sin embargo, que como ya habían mencionado mis compañeras,
lo que pasa normalmente es que tenemos estos sucesos o estos hechos que nos hacen tener esta discusión de manera momentánea y no sostenida, ¿no? Entonces tenemos estos hechos particulares, pasó alguna cosa que tiene, o tiene, digamos, una gran magnitud y que impacta a la sociedad en su conjunto, no solamente en Estados Unidos, sino en el mundo, y hablamos de este tema y luego lo que pasa es que aparece otra cosa más importante o más noticiosa y el tema del racismo decae y se diluye normalmente, ¿no? Y creo que es importante entender que el racismo no, o el antirracismo no es un momento, sino es un movimiento, ¿no? Y hay que además poder sostener el tema y poder empezar a tener estos procesos de reflexión. Creo que la pandemia nos ha presentado o nos ha tomado a todos por sorpresa en principio, pero también nos ha ayudado a poder ver estas cosas y a poder reflexionar en algunos momentos, ¿no? Sin embargo, creo que también es importante entender que en contexto de pandemia hay que entender o hay que reflexionar de manera más consciente y mucho más crítica sobre quiénes son o cómo el racismo afecta también a las poblaciones vulnerables dentro del contexto, ¿no? Bien lo decía Sharon, hablaba de la situación de la población afroperuana, de cuáles son los empleos que tienen, también de cuántos están bajo la línea de la pobreza, y habría que pensar también cuál es el acceso o la falta de acceso que tienen a los servicios de salud, que ya bien conocemos Sharon y Sofía y yo, que es un punto álgido, también un punto muy complejo en relación a cómo la población afroperuana transita o cohabita en esta sociedad, ¿no? Entonces, las desigualdades o los problemas generados en este contexto no son cosas que hayan aparecido de manera sorpresiva. Los problemas de la población afrodescendiente, los problemas de los pueblos indígenas, la manera en la que el racismo les impacta, no es algo que haya aparecido en este momento, sino es algo que se agudiza en una situación tan compleja como una situación de pandemia. Entonces, creo que es importante también pensar cómo el racismo opera como generador de desigualdades, yo lo había mencionado anteriormente, y cómo en el marco de la pandemia se pueden tener estos debates también para entender estas desigualdades que causan que hayan algunas poblaciones que sean más vulnerables en el marco de esta pandemia que otras y que están relacionadas claramente con el racismo, ¿no? Hace algunas semanas al inicio de la pandemia o al medio de la pandemia, honestamente yo ya no sé en qué época estamos, pero creo que antes de junio empezamos a debatir sobre si de pronto el Ministerio de Cultura tenía el deber de poder comunicar o tener o construir mensajes especializados para población afroperuana y para población indígena en el marco de la pandemia. Y tuvimos este debate interesante que nuevamente, repito, se diluyó apenas pasaron otras cosas. Y aquí creo que es importante pensar en cuál es el rol de los comunicadores también, porque fueron muchos comunicadores los que criticaron los mensajes especializados que el Ministerio estaba intentando sacar para poder, digamos, comunicar de manera distinta a poblaciones que son poblaciones distintas, ¿no? Entonces, creo que esta pandemia, esta situación de confinamiento nos ha puesto un poco más pensativos y un poco más reflexivos, pero nuevamente, volviendo al punto del inicio, no creo todavía que estemos en el punto que necesitamos estar para generar reflexiones críticas sobre el racismo y cómo impactan, ¿no? Al pensar, por ejemplo, ¿a quién impacta más situaciones como la pandemia? Vemos que en algunos países donde sí tenemos o donde sí existen sistemas estadísticos que funcionen, se ven que la población latina o la población afrodescendiente es la que más sufre y la que más se ve afectada por estas cosas, y que esto obviamente está relacionado o que es una consecuencia del racismo. En el Perú no tenemos ese análisis todavía y tiene que ver obviamente por la falta de reflexión que hemos hecho durante nuestras vidas, ¿no? Entonces creo que lo que nos genera ahora es una oportunidad para empezar a tener conversaciones serias. Hemos apenas empezado, yo creo que apenas hemos empezado a tener conversaciones que se expandan y traspasen los espacios tradicionales en los que discutimos estas cosas, los espacios de activismo o algunos pequeños espacios académicos que tenemos, y creo que nos presenta esta situación o nos da una invitación para poder repensar en estos términos y repensar cómo realmente todo está interconectado y materializar además esta idea de que el racismo es una cuestión estructural. Muchas gracias, Ana Lucía. Bueno, ahí tenemos varias preguntas, pero pueden seguir, por favor, enviándolas. Y seguramente en el momento de las preguntas vamos a volver sobre el tema de estructural, racismo estructural, antirracismo. He visto también que hay muchas personas que están como planteando preguntas sobre esto, ¿no? Sobre la actitud antirracista, qué cosa es, ¿no? Bueno, vamos ahora con
con Sharon para ver qué nos puede decir sobre este marco en el cual nos encontramos, ¿no? De reflexión, de aparente o repentina lucidez para tantos problemas, ¿no? De la pandemia. Sí, gracias. Bueno, antes de comenzar con mi respuesta, quiero destacar dos cosas. Primero, la labor del Observatorio de Medios de Comunicación del UNDU, que sirvió de base para mi investigación posterior, y que creo que ha sentado un referente previo de cómo podemos hacer para mantener a los medios de comunicación en línea respecto al racismo y también a lo antirracista, que quiere decir combatirlo activamente. Y por otro lado, bueno, la intervención de Sofía estuvo en punto respecto a cómo la presencia de referentes, como ella misma, ayudan a erosionar los medios de comunicación y cómo son entendidos, también estructuralmente, como una microestructura dentro de la macroestructura de nuestra sociedad y nuestro sistema político, y etcétera. Respecto al coronavirus y la pandemia como una oportunidad para repensar o erradicar prácticas racistas o para reproducirlas, bueno, mi respuesta es que es una oportunidad para ambas. El criterio de las y los comunicadores no necesariamente cambia con la pandemia y no veo por qué esperaríamos que así fuese. Las prácticas racistas, de hecho, han sobrevivido a los mayores eventos históricos, y ahora nos queda pensar qué forma tendría este cambio de paradigma, ¿no? Creo que una de las intervenciones más notables de esta pandemia es adoptar este término y este concepto de antirracismo en el debate en Perú, porque es algo que de lo que ya se hablaba antes. Sofía citó a Angela Davis. Esta cita suya no es reciente, no es de la pandemia, es de hace muchos años atrás, y es porque han habido reflexiones en torno a esto mismo fuera antes y ahora con la pandemia y con la interconexión y etcétera, hemos empezado a incidir desde esta misma idea, ¿no? Y bueno, así como la pandemia ha exacerbado las desigualdades que ya existían, las oportunidades para repensar y erradicar prácticas racistas se han hecho más visibles, pero no son únicamente producto de las crisis, de la crisis global, incluidas las protestas por el asesinato de George Floyd, ¿no? Entonces, estos espacios son posibles porque durante décadas las personas y pueblos indígenas y afrodescendientes han resistido y han trabajado duro por visibilizar estas problemáticas, ¿no? Entonces, atribuir esta oportunidad a la pandemia, meramente a la pandemia, a la tecnología, que la gente está en sus casas, que tiene más disponibilidad de tiempo, es en parte también desconocer el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil que han promovido la visibilización del racismo y la discriminación racial desde mucho antes. Incluso dentro de la universidad, como lo dije al principio, tener hoy este conversatorio está relacionado con compromisos previos para visibilizar a la población afrodescendiente en la comunidad universitaria PUC. Cuando yo era estudiante, tener este conversatorio era una ilusión, ¿no? No había ese tipo de espacios, no había ese tipo de voluntad, es política, académico-política, me imagino, dentro de la universidad para tener y fomentar estos espacios. Entonces, es importante notar que en un sistema racista, y volviendo al antirracismo para que quede claro, en un sistema antirracista las oportunidades para reproducir el racismo abundan, son hasta automáticas, es casi el default, es como actuamos casi por inercia, porque es una estructura asentada, institucionalizada en muchos aspectos de nuestra vida, del cotidiano a la organización política. Entonces lo que nos toca es concentrarnos en formas de, más que repensar, transformar los medios de comunicación, incidir positivamente en el discurso oficial, proveer herramientas para reformular el sentido común en la sociedad peruana. ¿Y cómo hacemos esto? Pues en el sentido propositivo, ¿no? La propuesta que se me ocurre es que las y los comunicadores deben asumir el rol social y educativo de los medios. No solamente, esa es una teoría vieja de los medios de comunicación, pero creo que se aplica muy bien en este caso, es que los medios, además de entretener
e informar, también pueden educar y también pueden reeducar, contribuir a reeducar. Claro, esto paralelamente con la educación de nosotras mismas y nosotros mismos como comunicadores. Una vez que entendamos que el racismo es un problema de todos y todas, que opera de maneras sutiles y directas, el resultado será también visible. El cambio es una actitud, no solamente es un proceso, no solamente es una serie de acciones, es una actitud que nosotros podemos asumir e incorporar en nuestra práctica como comunicadores y comunicadoras. Si estamos comprometidos y comprometidas con el cambio, nuestras acciones serán coherentes y encontraremos estrategias innovadoras. Aquí estamos 3 comunicadoras que nos identificamos como mujeres afroperuanas, y nosotras llevamos tiempo pensando en cómo solucionamos esto, cómo cambiamos la situación, pero no solamente se trata de nosotras. Asignarle a las personas que son sujeto de la opresión racista, en este caso particularmente, que no es la única, y se intersecta con otras, pero particularmente en el caso de la opresión racista, también asignarles el trabajo de buscar soluciones, me parece también una práctica violenta. Entonces necesitamos que las personas, todos y todas, nos pongamos la camiseta de enfrentar el racismo desde nuestra práctica, en este caso profesional, como comunicadores y como comunicadoras. Los guiones que creamos, el encuadre que utilizamos, las preguntas que hacemos como periodistas, los artículos que escribimos y los proyectos de desarrollo que llevamos a cabo serán diferentes una vez que asumamos que sí podemos participar del cambio. Si antes no han habido alternativas es porque, creo yo, no se consideraba el racismo como un problema central. Gracias, Sharon. Y me quedo con esta frase, ¿no? El cambio es una actitud, ¿no? Hay que tener una actitud para cambiar o para generar el cambio, y el hecho de transformar los medios, ¿no? Que es interesante ahora que en este contexto en que muchos medios están están desapareciendo, cerrando. En la pandemia nomás han cerrado varios periódicos, entre ellos el Publimetro, el Bocón, ¿no? Están cerrando, ¿no? Como el reto de transformar quizás los medios puede ser también para los mismos medios una oportunidad para reconciliarse con poblaciones que no necesariamente están enganchando con ellos, ¿no? Bueno, vamos ahora con Sofía. Falto. Sí. Ya, yo con dije que me olvidé otra vez. No. Ahora ya me organicé mejor, ahí tengo mi checklist. Que es el Zoom y todas las miles de ventanitas, ¿no? Sí, no te preocupes, gracias. Bueno, aquí yo me voy a atrever a compartir mi experiencia personal, porque creo que podría ser interesante, considerando que habemos periodistas afrodescendientes. Simplemente los medios no nos quieren ver mucho, pero estamos felizmente accediendo a la universidad y a la preparación académica que nos debería abrir con mayor posibilidad las puertas de los medios de comunicación. Pero eso no se produce en automático, y eso me lo enseñó la realidad, ¿no? Me lo enseñó la cancha y la calle en el momento en el cual trataba de hacer incursión de manera reiterada en los medios de comunicación. Porque iniciarme como periodista deportiva no es una casualidad, fue más una necesidad, ¿no? Es la manera como el medio me veía, haciendo deportes, pese a que nunca en mi vida había tenido alguna experiencia previa. Pero en el caso de deportes no interesó, ¿no? Y cuando se planteaban otras áreas del periodismo, que son las que yo finalmente quería hacer, que eran más periodismo político, no necesariamente en su momento se abrieron las puertas, ¿no? Entonces, lo digo porque también creo que es importante que desde el periodismo empecemos a cambiar algunas cosas, ¿no? Por lo menos en el momento en que yo he estado en la universidad, sé que ahora está cambiando un poco, había mucho temor en plantear posición. Es decir, o eres periodista o eres activista. Yo misma me lo cuestioné durante mucho tiempo, ¿no? Pero lo que puedo concluir es que no hay otra manera de resistir sin plantear posición.
Y si resistir, cuestionar, demandar y denunciar es ser activista, bueno, soy activista también y soy periodista. Y en ese sentido, creo que es necesario también mirar la diversidad de los comunicadores y de las comunicadoras, porque finalmente también tenemos nuestras particularidades, nuestras historias de vida, nuestras racialidades que marcan nuestra vida personal y nuestra vida profesional. Entonces, quizás para un comunicador o periodista blanco, mestizo, no sea, digo quizás, ojo, no vengan contra mí, no sea requisito plantear posición antirracista. Sin embargo, en el caso de las personas racializadas que planteamos tener otro tipo de desempeños en ámbitos diversos, es una tarea importante, necesaria y urgente. Necesitamos plantear y sentar posición. Y cuando hablamos de la pandemia, creo que vemos un cambio incluso en el abordaje de los medios de comunicación. Si ustedes seguramente recuerdan las primeras emisiones de los canales de televisión, de las radios, era mucho de cuestionar a cualquier persona que estuviera fuera. Ojo, cualquier persona de San Juan del Lurigancho, de Villa María, del Callao, ¿no? Cuando vas a Miraflores, a San Isidro, te cuidas un poco o ni siquiera vas a cuestionar. Y eso es racismo. Y eso es discriminación. Entonces, esa situación hace que tengamos que tener de manera permanente una mirada antirracista en el abordaje de la información. Es necesario reconocer la diversidad de la sociedad. Es necesario reconocer las múltiples vulnerabilidades que tienen los pueblos, las personas y los colectivos para realmente dar cuenta de lo que nosotros somos. Entonces, hablar y abordar el racismo no solamente es invitar a un panel que explique sobre la ideología racista, sus manifestaciones y demás, que es importante. No es solamente eso, es presentar en la información a estos grupos, estos colectivos, con sus propias necesidades, con sus propias miradas y con sus propias demandas. Es necesario reconocer al sujeto político, ¿no?, que en estos momentos también tiene que ser visible en cuanto a las necesidades y a la manera distinta que le afecta la pandemia. Es necesario que cuando hablemos de nueva normalidad no homogeneicemos, ¿no? Porque estamos ahora hablando de esta nueva normalidad, incluso como con cuestiones muy idealistas, pero realmente estamos incorporando en esta nueva normalidad a estos pueblos históricamente discriminados. Estamos hablando de la nueva normalidad, entre comillas, de los pueblos indígenas, andinos y amazónicos, de las zonas populares y pobres y donde las personas racializadas son los mayoritariamente sus habitantes. ¿De qué nueva normalidad estamos hablando? Si nosotros seguimos insistiendo en homogeneizar, en dar respuestas universalistas que no están dando una alternativa particular a demandas particulares, vamos a seguir sosteniendo una sociedad discriminatoria, una sociedad que discrimina y una sociedad racista. Por tanto, debemos asumir desde los medios de comunicación esta nueva mirada de la sociedad en su diversidad. Debemos asumir desde los medios de comunicación y desde el periodismo la obligatoriedad de incorporar al sujeto y a la sujeta política de la sociedad cuando muchas veces estamos no necesariamente graficando la misma. Entonces, ¿es la pandemia una oportunidad? Sí, pero es una oportunidad para reafirmar lo desiguales que estamos en nuestra sociedad
la discriminación estructural que existe y es requisito indispensable que podamos visibilizar a todas las poblaciones y los colectivos que son discriminados de manera sistemática e histórica. Muchas gracias. Gracias, Sofía. Sí, me parece como importante hacer este ejercicio al que nos invitas, ¿no? Incluso de construir estos nuevas frases, nuevos términos que acuñamos y de los que nos enamoramos, como la nueva normalidad, ¿no? Quizás es una nueva anormalidad, tal vez, no sé. Hay que hacer este trabajo, creo que como comunicadores, ¿no? De atrevernos a cuestionar estas cosas que van brotando, esos términos. Vamos a pasar a una ronda de preguntas y vamos a tener como 2 minutos para responder las preguntas. Bueno, he estado leyendo varias preguntas y ustedes me han dado la licencia para poder elegir las preguntas. Entonces, bueno, acá hay una que es para Sharon directamente y a ver, Sharon, ¿cuál sería la mejor manera de explicar la racialización y cómo impacta de forma negativa? Sí, bueno, la pregunta de cómo impacta de forma, creo que expliqué cómo la racialización funciona, pero en todo caso voy a volverlo a explicar de otra forma. Ya que las razas no existen, son construcciones sociales, cada vez que las personas son clasificadas en términos de razas, lo que se hace es asignar esta idea ficticia sobre ciertas personas y ciertos cuerpos. El problema de esto va más allá de las etiquetas. O sea, las etiquetas y las categorías raciales expresan o muestran cómo la racialización funciona, pero no son el problema de fondo. Una pregunta que siempre me parece pertinente hacer, y creo que la dije antes también, es cuando decimos que alguien es negro o negra, o es moreno, es morena, no sé, ¿qué aporta esa palabra o ese adjetivo en lo que sabemos de esta persona? ¿No? ¿De qué manera estas etiquetas y estas categorías nos ayudan a entender mejor rasgos de la personalidad, oficios, clase social, ¿no? Generalmente cuando lo hacemos y cuando hacemos uso de estas categorías es para hacer énfasis en lo que la raza significa y la categorización racial significa en nuestra sociedad. Eso por un lado. Por otro, está el hecho de que las razas, como idea, fueron creadas para asignar privilegios y para quitar derechos a otras personas. Asignar derechos a algunas y quitar derechos a otras. Eso quiere decir que cada vez que nosotros clasificamos a las personas en términos raciales o asignamos categorías raciales, lo que estamos haciendo en realidad es decir, a ti te tocará tal privilegio y tales derechos y a ti no. Si queremos llevar esta idea un poco más allá, la blanquitud es un capital. Y cuando racializamos y cuando etiquetamos a algunas personas en términos raciales, lo que estamos diciendo es tú no tienes ese capital y no vas a poder disfrutar de esos privilegios. Entonces, esa es una de las formas en las cuales la racialización es nociva. Y bueno, si lo queremos ver de forma más material, que es algo que ya se dijo en el conversatorio también, luego se traduce en diferencias en acceso al empleo. Liuba Kogan ya hizo mucha investigación al respecto, está probado en términos cualitativos y cuantitativos, que la racialización tiene un efecto en el acceso al empleo de las personas racializadas. Entonces es más allá de una percepción, es más allá de simple lenguaje. Tiene efectos en la perpetuación de un sistema creado para asignar privilegios y privado de derechos a algunas personas en base a una supuesta pertenencia racial. Muchas gracias Sharon. La blanquitud es un capital, ¿no? Voy a subrayar esa frase para poder como que se quede un poquito y darle un poco de espacio en nuestras cabezas, ¿no? Blanquitud como capital, ¿no? A veces como nos negamos a ver
cuál es el significado de ser blanco en el Perú, ¿no? En términos de esto que dices, ¿no? Derechos, más derechos, menos derechos, ¿no? Mejor trato, peor trato, ¿no? Vamos ahora con Ana Lucía, y esta es una pregunta que sí, como nos devuelve un poquito a la coyuntura. Dice, ¿qué opinan del racismo en la publicidad? ¿Piensan que los publicistas contribuyen a formar estereotipos en la población? ¿Y cómo podemos ayudar desde nuestro gremio a vencer esta tara? Ok, es una pregunta bastante extensa, voy a hacerlo lo más breve posible. Hace algunos días, mientras todo esto, esta controversia por el cambio de ex negrita se suscitó, había una serie de debates sobre cuál era el rol de la publicidad, si la publicidad debía educar. Mucha gente decía que la publicidad no educaba, que solamente vendía experiencias. Pero creo que es importante centrarnos básicamente en eso y pensar cuál es el rol realmente de la publicidad. Vamos a, en verdad, pensar que solamente estamos vendiendo productos, o vamos a pasar a aquello que se nos enseña en las escuelas de comunicación, de crear experiencias, crear imaginarios, vender una experiencia de vida o crear aspiraciones. Y si tenemos en cuenta eso, creo que es importante pensar que si estamos vendiendo aspiraciones que tienen un modelo, una estructura, una manera física de ser, de expresarse y de desenvolverse, entonces, como bien había dicho Sharon anteriormente, estamos contribuyendo a reforzar ideologías que perpetúan el racismo y la discriminación. La invisibilidad en la publicidad de los sujetos diversos, es decir, indígenas, afrodescendientes u otros, también es una manifestación del racismo. La utilización de estereotipos que están construidos a partir de este proceso que Sharon mencionaba, de la racialización en la publicidad, también son manifestaciones del racismo y perpetúan el racismo. El hecho de que hayan ciertos roles que son desempeñados por personas afrodescendientes o indígenas y otros roles, ciertos roles que son asignados a personas blancas, también es una manifestación del racismo. Entonces, la industria publicitaria está también de manera, creería yo, definitiva, relacionada con el racismo que opera en las esferas sociales, ¿no? Como dije al principio, no podemos entender a la industria publicitaria como una industria que existe por sí sola, que tiene características propias y que existe fuera de la dinámica social. Y para poder entender eso, tenemos que entender que si la industria funciona con personas y estas personas tienen sesgos implícitos, explícitos, que han reconocido o no, estos sesgos se van a aplicar también a la construcción de estas fantasías, a la construcción de estas experiencias, a la construcción de lo que seguimos nombrando como aquello que es aspiracional y que finalmente termina dejando por fuera a muchas otras personas que no entramos en el modelo aspiracional, que es un modelo que privilegia la blanquitud. Hay que decir las cosas como son. Entonces, creo que la industria publicitaria tiene una responsabilidad también, y lo primero que hay que hacer es reconocer que se tiene esa responsabilidad. Reconocer que no solamente estamos vendiendo agua a cielo, o no solamente estamos vendiendo un producto u otro, sino que también estamos contribuyendo de manera bastante explícita, diría yo, a la invisibilización de algunos sujetos que son los sujetos racializados. En eso tenemos responsabilidad. Y también querría retomar un poco lo que dijo Sharon de este tema de colocar una persona racializada dentro de tu spot o dentro de tu publicidad no hace que la publicidad sea automáticamente antirracista. Además, y ya voy a intentar ser breve de verdad, además porque cuando se buscan al menos sujetas o sujetos afroperuanos en la publicidad, están muy asociadas a estereotipos, o se busca aquel sujeto corporalmente más parecido a un ideal de blanquitud. Entonces se colocan catálogos de belleza con mujeres afroperuanas, y son mujeres afroperuanas con piel muy clara, con cabello mucho menos ondulado que el que normalmente tenemos algunas mujeres. Y eso realmente no es, o sea, no es como el fin supremo de la inclusión, ¿no? Entonces creo que hay que repensar cómo nuestros sesgos implícitos y cómo la manera en la que interiorizamos el racismo tiene implicancias en la manera en que la publicidad se construye. Entonces, vendemos experiencias, ok, ¿qué experiencia estamos vendiendo? ¿Y a qué responde esa experiencia? Cuando hagamos el nexo entre la experiencia que estamos vendiendo y los sesgos que tenemos como sociedad, para darnos cuenta que estamos dejando
por fuera a mucha gente, vamos a entender realmente cómo la publicidad sí tiene una responsabilidad en la creación de imaginarios. Muchas gracias, Ana Lucía. Y ahora tengo una pregunta para Sofía. Dice, ¿no? No recuerdo a otra periodista afroperuana conduciendo algún noticiero en señal abierta, como en su momento lo hiciste, ¿no? Son los directorios de TV comerciales racistas, ¿no? Canal 2, 4, 9, etcétera. ¿Son los mismos grupos los que dirigen los medios en el país? Esa es la pregunta. Sí. Ya, ok. Bueno, creo que es evidente, ¿no? Yo no, y esto trae costos, obviamente. Es decir, por eso decía, no solamente es no ser racista, es plantear una posición. Y no solamente es pintar de negro la pantalla, ¿no? No solamente es eso, es cómo nosotras y nosotros, los afrodescendientes, nos presentamos en la pantalla. Personas afrodescendientes que han participado en distintos programas, hay, pero ¿cómo lo han hecho? ¿Cómo se han presentado? Y no es una posición de juzgar, ojo, a mis hermanos y hermanas afrodescendientes, porque también es cierto que las herramientas pueden ser distintas, que los momentos pueden ser distintos, las experiencias de vida también, y hay que sobrevivir en esta sociedad. Esperamos que cada vez menos apuesten por una sobrevivencia donde justificas al opresor, sino planteas una vivencia en la cual te puedas desarrollar. Y esa es una apuesta, digamos, personal que tengo. Sin embargo, es cierto, ¿no? No tenemos participación clara de personas afrodescendientes, pero tampoco de personas indígenas, ojo, en los medios de comunicación, ¿no? ¿Por qué? Porque nuevamente es esa asociación de lo bello, de lo bueno, de lo bonito, y allí aparecen los estereotipos. ¿En qué medida colocas a una población que ha sido sujeta y reducida a una presentación asignándole actividades de servicio únicamente y luego la colocas como un presentador o presentadora de noticias? Como en el imaginario social también tú aceptas y reconoces a un periodista o a una periodista afrodescendiente con solvencia adecuada, credibilidad y seriedad, ojo, que permita transmitir noticias. Entonces, finalmente los medios de comunicación también están esperando que tú les bailes, a pesar de que estés en un programa donde no piden baile. Están esperando que tú les rías, a pesar de que es un momento de que no rías. Y allí está la decisión de cada uno de nosotros y de nosotras de hacerlo o de no hacerlo. Entonces, si bien es cierto, necesitamos acciones afirmativas de parte de los medios de comunicación para garantizar una mayor presencia de comunicadores y comunicadores afrodescendientes, no solamente estamos viendo, reitero, pintar de color negro en las pantallas, sino estamos viendo de una posición política clara, así como no nos garantizó el hecho de tener congresistas afrodescendientes en el Parlamento, el colocar la agenda afrodescendiente. Es más, no estuvo, porque vamos a ver si estas periodistas que para nosotros podemos, y que para nosotros y nosotras las leemos como afrodescendientes, se reconocen como tales, ¿no? ¿Y qué significa reconocerse como tales? ¿Y por qué no lo hacen? ¿No? Entonces, allí sí, sin dejar de ser crítica a los medios de comunicación y hacer explícita mi demanda, que creo que ha sido siempre una constante, de que haya una mayor participación de afrodescendientes y de indígenas y de poblaciones racializadas en los medios de comunicación, es necesario que nosotras y nosotros también pensemos en qué queremos, ¿no? En cómo nos queremos presentar, en qué queremos hacer, en cuánto vamos a ceder y en cuánto no vamos a ceder con tal de permanecer o no en la pantalla, ¿no? Entonces, es un trabajo complejo, pero es importante que nosotras y nosotros lo asumamos cada vez de mayor manera y de mejor manera. Muchas gracias, Sofía, y bueno, gracias a todos
los participantes, las participantes que se han unido a esta conversación, y vamos a cerrar con una invitación a cada una, Ana Lucía, Sharon y Sofía, para una reflexión brevísima de 1 minuto como despedida, y quizás les dejamos a los organizadores y a las organizadoras de la universidad como la tarea de quizás seguir con este tipo de encuentros, ¿no? Que hemos visto que ha tenido bastante acogida y muchas preguntas que las personas han estado haciendo. Y esto, ¿no? Me quedo con esta idea un poco, Sofía, de verlo a los afroperuanos, a las afroperuanas, a los indígenas, a las indígenas, ya no solo como noticias, sino también como personas que tienen y deben contar las noticias, ¿no? Y eso, bueno, les dejo 1 minuto para cerrar esto. Empezamos nuevamente con Ana Lucía, por favor. No, yo la verdad solo tengo palabras de agradecimiento. Para mí ha sido un honor enorme poder escuchar a Sharon y a Sofía, que son compañeras a las que respeto muchísimo. Muchas gracias a ti, Marco, por haber moderado esta mesa, y también al Departamento de Comunicaciones, que hace poquito, casi 1 año, es mi casa académica también. Estoy sumamente contenta de que existan estos espacios, como decía Sharon, en mis épocas de estudiante, que bueno, no son tan antiguas. Tampoco hubiera imaginado tener un espacio como este, y yo realmente estoy muy contenta, muy agradecida por haber compartido con ustedes, y espero también que las personas que hayan visto este conversatorio pues se lleven estas preguntas, más como decía al principio, que tener este aprendizaje de yo voy a escuchar todo lo que digo, voy a hacer todo lo que estas personas me sugieren. Creo que lo importante es empezar un proceso de desaprendizaje y de cuestionamiento, y en cuanto empecemos a preguntarnos cosas y cuestionarnos cosas, sobre todo entendiendo el rol que tenemos como comunicadoras y como comunicadores, vamos a empezar a transformar, a cambiar y a permear un poco lo que hemos visto hasta ahora. Entonces esa es la invitación abierta a poder empezar a repensarnos muchas cosas y entender nuestro rol crucial en la creación de estos imaginarios que finalmente sí afectan, sí tienen un efecto sustancial en la manera en que nos podemos relacionar con las demás personas, y que podemos comprender la diversidad en este país tan complejo como el nuestro. Eso sería todo conmigo. Nuevamente les agradezco a mis compañeras, porque siempre aprendo muchísimo de ellas también. Muchas gracias, Ana Lucía. Ahora vamos con Sharon. Bueno, la primera vez que yo me propuse investigar el racismo en el Perú fue hace casi 10 años, y me recuerdo que mi profesor en ese momento me dijo, bueno, si quieres estudiar el racismo en el Perú, lo primero que tienes que hacer es demostrar que el racismo existe. Y bueno, eso me sorprendió. Luego en la Católica llevábamos 2 años de estudios generales, y en algunas de las clases yo había pensado que sin duda habíamos concluido que el racismo es un problema en la sociedad. Sin embargo, luego me encontré con esta interpelación dentro del ambiente académico que, bueno, luego simplemente me ha llevado a seguir y a perseguir esa pregunta respecto a la existencia del racismo. No solamente la existencia, porque de eso estoy segura de que el racismo existe en el Perú, pero también de cómo opera. Y esa es la pregunta principal y clave para cualquier esfuerzo, no solamente de las comunicaciones, sino en cualquier otro ámbito en el cual querramos combatirlo, a partir del cual querramos combatirlo, y es el funcionamiento y sus consecuencias, el funcionamiento del racismo y sus consecuencias, porque así es que podemos cada uno y cada una identificar nuestro rol. Y nuevamente hacer énfasis en estos tres conceptos, ¿no? Reconocernos, educarnos y ser muy autocríticos y autocríticas como comunicadores en nuestra labor profesional. Gracias. Muchas gracias, Sharon. Y ahora vamos con Sofía para una última reflexión.
Bueno, reiterar mi agradecimiento a la universidad, a mis compañeras que han podido también permitirme compartir sus experiencias y sus estudios en torno a todo lo que significa el racismo. Yo confieso que nunca pensé tener que hablar tanto de este tema, es más, quise no hacerlo y lo confieso también, en este afán de querer en algún momento de mi vida no hablar de algo que dolía. Sin embargo, soy consciente que la oportunidad que me da el estar en algunos medios de comunicación o el tener cierta visibilidad hace que asuma mi responsabilidad como una mujer afrodescendiente que además está en el ámbito de las comunicaciones, luchando y trabajando por una sociedad más igualitaria y sin discriminación. Y es importante también trasladar a todas y todos que somos muchos y muchas las que estamos luchando y las que han venido luchando desde hace muchísimo tiempo. Sin embargo, no ha habido momentos y visibilidad necesaria que en esta oportunidad la tenemos, ¿no? Es necesario que no tengamos miedo de decir basta, que no tengamos miedo de decir ya no al racismo, ya no al sexismo, ya no al machismo. Es un momento de cambio y confío que dentro de algunos años podamos recordar de manera amarga por lo que sucedió, pero dulce porque ya no está, la circunstancia que nos ha hecho vivir y padecer el racismo tanto en nuestras vidas personales como profesionales, ¿no? El racismo duele, el racismo mata, el racismo se queda en nuestra piel y en nuestro cuerpo, pero el silencio ya no es una opción para nosotras y para nosotros. Muchísimas gracias, Sofía, Ana Lucía, Sharon. Ha sido como un honor increíble poder escucharlas y aprender tanto de ustedes. Estoy como, he tomado como loco apuntes. Gracias también a Hugo, a la universidad, por esta oportunidad. Como muchas personas han estado comentando, una oportunidad de aprendizaje, creo, y eso es lo que necesitamos en el país, ¿no? Tener estos momentos para poder aprender, ¿no? Así que, bueno, muchísimas gracias a todos y será pues hasta la próxima oportunidad. Ojalá sea pronto. Gracias. Gracias. Chao, Chao, gracias. chao, cuídense.